la cual nos va a hablar acerca de la teología. Un término fuerte. Teología. Teología contemporánea. La teología contemporánea en la cual vamos a profundizar en el tema de la prosperidad. ¿Ha escuchado usted alguna vez sobre el tema de la prosperidad? La prosperidad se desarrolla analizando y estudiando el cuadro de la desesperación en la cual se debate el hombre. El ser humano se encuentra dentro de un cuadro de muchas dificultades, al cual estamos llamando el cuadro de la desesperación, en donde podemos ver que hay pobreza. Hay mucha pobreza en muchas personas, y la pobreza es uno de los males que aqueja a toda la humanidad. Hay mucha gente pobre que no tiene ni siquiera para comer. Hay mucha gente pobre que es más pobre que el otro pobre. Y un pobre le dice al otro pobre, porque es mucho más. La pobreza es una calamidad para el ser humano. No solamente, gracias, la pobreza es una cosa, involucra muchos aspectos. Por decir, hambre es un aspecto. Oiga, porque es que el Señor nos hizo a nosotros así, nos creó de esa manera, con un estómago que está pidiendo siempre comer. Allí está el hambre en el estómago. Y cuando no se le da al estómago esos alimentos, un día, 2 días, 3, es algo fatal. Y el ser humano trabaja todos los días para este amo, que es el estómago. ¿Para qué usted trabaja? Para darle de comer a este cuerpo. Pero resulta que hay otro problema más: el desempleo. Hay falta de empleo, no hay trabajo, y usted quiere desempeñarse en una labor para poner su sustento en su mesa, y anda buscando trabajo, anda buscando empleo y no encuentra. Hay profesionales, no solamente en este país, sino en todos los países, que se debaten en este cuadro en el cual estamos llamando el cuadro de la desesperación, porque a muchos los ha llevado a la desesperación. ¿Pero por qué? Porque no están buscando de Dios. Hasta se suicidan muchos, que buscan trabajo por aquí, buscan trabajo por allá, buscan un empleo y no encuentran. Y tienen hijos a quienes alimentar. Y los niños le dicen: papá, tengo hambre, mamá, tengo hambre. Y sale la mamá a buscar el empleo, y sale el papá a buscar y son profesionales, graduados de universidad, con su título, entrando por las redes sociales, entrando en todas las empresas. Y algunos tienen suerte, otros no. Pero este es el cuadro de la pobreza en el cual se desenvuelve toda nuestra humanidad. La falta de vivienda. ¿Qué problema la falta de vivienda para un pobre? Un pobre que no tiene un pan, que no tiene un techo todavía para poder cobijarse. Es un problema de la pobreza. Usted anhela tener una vivienda. Usted que está arrendando, usted que está alquilando, usted está soñando de que todo un tiempo no va a vivir alquilando, y usted cada vez se empeña en trabajar, en ahorrar, en buscar la manera para futuramente tener una vivienda.
Peor si usted tiene sus hijos. Mucho más para sus hijos, porque una madre, un padre, es todo para sus hijos. Pero la falta de vivienda es elemental. Y eso está marcado dentro de la pobreza. Y no significa que el que tiene una vivienda ya es rico. No. El que tiene una vivienda también sigue siendo pobre. También está en el marco de la pobreza. Sino que hay de pobres a pobres. Unos más que otros. Y otro de los problemas que afecta a la humanidad, el analfabetismo. Hay mucho analfabetismo. Claro que se ha superado bastante, pero todavía hay analfabetos. Y yo me quedé con la boca abierta el día domingo que pasó, cuando el hermano dice tal versículo, tal capítulo. Yo abro la Biblia y se la paso a que está a mi lado, para que, como él no tenía Biblia, para que él lea. Y me dice, no sé leer. El analfabetismo existe. Y aquí en nuestra iglesia, el domingo pasado, me pude dar cuenta de eso. Que dije al varón que estaba al lado mío, que ahí estaba la palabra para que la lea con sus ojos y la reciba. Y me dijo, no sé leer. ¿Y qué es el analfabetismo? El analfabetismo es una persona que no sabe leer. ¿Por qué razón no sabe leer? No es porque sea bruto, no es porque no tenga inteligencia, sino que porque las condiciones de la pobreza han sido más agudas allí, en el lugar que él se ha desenvuelto. Hay unos más pobres que otros. Y el analfabetismo es una de las consecuencias. Estamos dentro de un cuadro. ¿Y por qué estoy hablando de este cuadro de la pobreza? Es porque todos estamos metidos allí dentro. Pero ¿quién es que lo está analizando desde arriba? ¿Quién lo está viendo? La teología de estos tiempos, la contemporánea, aquella teología de la prosperidad que está enfocando los problemas del mundo. Hagamos un poco de historia. ¿Cómo surge esta teología de la prosperidad? Haciendo el análisis de la humanidad con todas sus necesidades. Surge en el año 1968 con el Papa Pablo VI, que hizo una convocatoria de todos los obispos en Colombia, concretamente en la ciudad de Medellín, en el año 1968, para enfocar todo el problema de la humanidad. Les repito, el Papa Pablo VI, en el año 1968, convocó a todos los obispos de Latinoamérica en Colombia, en la ciudad de Medellín, para establecer por primera vez la teología de la liberación. Vaya tanto bonito, porque esto está interesante. Está interesante, es la teología de la liberación. Esta tiene sus corrientes, analizando el sufrimiento, analizando la miseria del ser humano, y hablando de liberalismo, hablando de neortodoxia y del ecumenismo. Y tiene su metodología. Es por eso que ahora podemos ver que muchos cristianos se están preocupando de tal manera en este tema. Y usted ve que hay iglesias y mega iglesias bien comprometidas con esta teología, preocupados por los pobres. Entonces le construyen una casa a un pobre y pasan por las redes sociales: le hemos construido una casa a este pobre que no tenía dónde vivir, le hemos comprado el terreno y le hemos construido una casa pero de primera. Y yo las he visto.
abra YouTube. En una red social vi eso y me dio gusto ver que se la hicieron con toda la comunidad. Le pusieron de estos pobres ancianitos que no sabían a lo mejor de manejar un microondas o un Smart TV, pero les pusieron de todo. Entonces esta iglesia, y no solamente esta, se preocupa de los pobres, pues tienen mucha plata y les regalan casas y muchas otras cosas. Y eso no está malo, eso está bien. Si nosotros pudiéramos hacerlo, también lo podemos hacer, empezando por de la casa de aquí adentro, porque usted también tiene necesidades. ¿Es bueno o es malo? Es bueno. Es bueno ayudar y suplir las necesidades de los pobres, pero no se olvide que la pobreza no va a terminar. La pobreza continuará hasta que venga Cristo. Ahí se termina toda la pobreza. El gran problema es de que se enfoca en la parte social, humana, y no se enfoca en la parte de las revelaciones divinas. Eso lo está dejando atrás. Ahí está el gran problema con la teología de la prosperidad. Ya no le da tanta importancia a la palabra, ya no le da tanta importancia a la relación con Dios, sino que mucha más importancia tiene la necesidad. Cuando Jesucristo ministraba la necesidad de las personas, sanando de que estaban enfermos, lo primero que hacía era anunciarles el reino de los cielos. Amén. Y salvar esa alma, que es lo primero, la relación con Dios, con el alma de esa persona. El resto de sanar al enfermo, lo sana. Pero, ¿de qué vale en los tiempos de ahora? De que usted sane a un enfermo de su salud y esa persona no tiene la revelación divina, no tiene la palabra de Dios. Mira cuánto nuestro Señor Jesucristo sanó a los leprosos. 10 leprosos fueron sanados. Tenían una necesidad estos pobres en su cuerpo, en su, qué sé yo, sus llagas y tantos problemas que un leproso debe tener. Y el Señor los sanó. ¿Y cuántos regresaron? Solamente uno. ¿Y el resto dónde estaba? Y era samaritano. La prioridad de la iglesia es la parte espiritual, en primer lugar. Amén. En segundo lugar es la parte humana. Pero no, con esta teología de la prosperidad, de la liberación, le da importancia a la necesidad humana. Ahí nació esta teología. Y tiene su metodología. Y habla de los liberacionistas, confundiendo libertad con liberación. Parece que dice lo mismo, pero no dice lo mismo. Liberación es una cosa y libertad es otra cosa. La liberación es momentánea, temporal, pero la libertad es definitiva, eterna. Cambiar libertad por liberación. Y en esa teología habla mucho de la liberación. Así mismo cambiaron también el término evangelización por socialización. Entonces andan socializando con los pobres, visitando barrio en barrio. ¿Qué necesidad tienes para cubrir tu necesidad? Ay, que no hemos comido aquí en este barrio. Ahí va el camión de compra, ahí va el camión de funda, y hagan fila para repartirles la comida. Ay, qué bonito, comieron un día, comieron 2 días, hasta para 3 días les alcanza. El gobierno va a hacer lo mismo, ¿verdad?
pero con ciertos sectores, tal vez los más vulnerables, porque no alcanza a llegar a toda la inmensidad de gente pobre que hay en el país. Y así mismo hace muchas iglesias, es un paliativo que es muy bueno, pero se terminó. Pero no se le da el énfasis a la parte espiritual, que esa no se va a terminar. Esa va a permanecer, así sea usted pobre. Usted tendrá dentro de sí esa palabra de libertad, esa palabra de promesa de nuestro Señor, que es para siempre la libertad en Cristo Jesús. Porque yo he venido a dar libertad a los oprimidos, dice nuestro Señor Jesús. Él no dice, vengo a darte liberación. Es con muchos que confunden la palabra resucitación con resurrección. Una es eterna y otra es momentánea. La de Lázaro, ¿cuál fue? ¿Fue resucitación o fue resurrección? Porque después murió. La de Lázaro fue resucitación, así mismo como la hija de Jairo fue resucitada. Fue momentáneo, pero de la resurrección que nos habla nuestro Señor Jesucristo es cuando venga Él, que resucitarán primero los muertos y después los que estemos vivos. Eso es la resurrección ya definitiva. Entonces ya vamos entendiendo que han cambiado en esta teología la palabra libertad por liberación. Han cambiado la palabra evangelización por socialización. En esta nueva teoría entra del campo político ya. Es que esto ya va cogiendo tintes políticos. La parte de la política, la parte social y la parte económica y la parte religiosa, que es la que va a ir formando todo este cuadro. Un cuadro de polarización en esta teología. Entonces ya tiene todos los elementos. Y es por eso que algunas iglesias se están olvidando. De acuerdo a los reglamentos y estatutos, cuando se crea una iglesia en este país, no sé en otros, dice que nosotros no somos un ente político, que nosotros no participamos de política ni de ningún partido político. Nuestro único partido político es Jesucristo nuestro Señor. Pero muchas iglesias se están olvidando de esto y quieren participar en la política. ¿Por qué? Porque están influenciados por la teología de la liberación, que para salir de la pobreza hay que entrar a tomar las riendas del poder político en nuestro país, y debemos de reunirnos todas las iglesias cristianas, todos los cristianos, porque estamos creciendo y somos muchos y somos una fuerza en voto, y debemos reunirnos para tomar el poder, para cambiar las cosas aquí en este país. Esto es teología contemporánea, teología de la prosperidad, que enfoca el cuadro de la pobreza, el cuadro de la necesidad. Y es por eso que muchos pastores se están dedicando a la política para cubrir las necesidades de los pobres. El año pasado, ¿cuándo fue que participó de candidato un cristiano evangélico, un pastor, para las elecciones pasadas? Fueron aquí en el país. Aquí en el país. ¿Y qué le pasó a este pastor? Salió desacreditado. A pesar de que perdió las elecciones, salió desacreditado. Pues él estaba seguramente pensando que Dios lo iba a poner de presidente. Seguramente él pensó, Dios me va a apoyar, porque Dios está de acuerdo en que nosotros entremos en la política. Si Dios quisiera, Dios te ponía a ti como presidente del país. Pero esa no es la voluntad del Señor.
Y muchas iglesias se dedican ahora a eso. Ya estoy viendo por las redes sociales, hay una iglesia por aquí cerca, en donde el pastor de la iglesia es presidente de campaña de la lista número 4 y sale por los canales de televisión haciendo la campaña para que la lista de él gane. Si ustedes me vieran a mí por la radio, por la televisión, haciéndole campaña a un candidato por todos los medios, ¿qué pensaría usted, hermano? ¿Qué ando buscando? ¿Qué? ¿Será que estoy buscando ayudar a los pobres, calmarles sus necesidades a los pobres del país? ¿O será que está pensando de que estoy buscando mi parte también de la torta? Porque este país está, con todos los políticos, está calificado como una corrupción la política. Entonces, minimiza la palabra de Dios. Le da más auge, más importancia a los problemas políticos, sociales, económicos. Esta es la teología contemporánea que estamos viviendo en estos últimos tiempos. Algunas iglesias han tomado, como que dice, ideas y términos que ya conocemos cuando éramos jóvenes. En aquellos tiempos hablábamos del capitalismo, el imperialismo. La culpa de la pobreza es por los capitalistas. Somos pobres porque los ricos nos explotan, nos oprimen, se llevan los recursos de nuestra nación. Y cuando hablamos de esa manera, ya estamos hablando en términos políticos. Así hablaba el marxismo, el socialismo. ¿Se acuerdan de aquel tiempo? Todavía se ve. De que la pobreza, hay unos que son culpables de mi pobreza. Y yo soy pobre es porque nos explota. Pero nosotros somos cristianos. Nosotros no tenemos esperanza ni fe en lo material, que vamos a ir a cambiar este estado social, político y económico, nosotros levantándonos como una fuerza. Imposible. ¿Acaso que nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vino, no querían hacer lo mismo con Él? Lo querían poner a Él en vez de Poncio Pilato, en vez de César. Lo querían poner a nuestro Señor Jesucristo como el emperador, el gobernador de todas las cosas. Los pobres tenían esa esperanza. Él es el Mesías. Él viene a solucionar todos nuestros problemas. Ahora sí Dios se acordó de nosotros. Pero ¿qué dice el Señor? A los pobres los tendréis con vosotros todo el tiempo. Siempre habrá pobres hasta mi venida. Pero ellos pensaban que ese era el tiempo, que el Señor iba a cambiar todas estas cosas. Y lo querían poner de rey para tomar el poder político, el poder social, el poder económico. Y esto es un pensamiento que ha venido madurando a través de los años y que todavía existe en nuestro tiempo y que se llama ahora teología contemporánea, con su rasgo de prosperidad, porque se aparta de la revelación divina. Y por ejemplo, no es que ellos no sepan la Biblia, sino que aplican la palabra de Dios como paradigma. ¿Qué sucedió con el pueblo de Dios en Egipto? En los años que estuvo de esclavo. Estuvo de esclavo 400 años el pueblo de Dios. Pero ¿quién los liberó? Claro que lo utilizó el instrumento a Moisés. Los liberó Dios, pero utilizó Dios la fuerza. Utilizó Dios la violencia. Utilizó Dios prepotencia para sacar a su pueblo. Con poder lo sacó de aquí.
Con poder lo libertó a su pueblo. Con fuerza. Una fuerza liberadora. De la misma manera, este pueblo de Dios tiene que ser liberado con fuerza, con poder, con violencia humana, no de Dios. Y por eso son las huelgas. Y se levantó Pachacute, y se levantó Esmeralda, y se levantó el país entero, y se levanta en Bolivia, lo saca Evo Morales, lo saca, y se levantan en todas partes, con fuerza para quitar a estos opresores y ser liberados. Ese es el enfoque de la teoría contemporánea, pidiendo libertad para el oprimido y para el pobre. Está cambiando la parte espiritual de cómo nuestro Señor sacó a su pueblo de Egipto. Está quitando la parte espiritual. Solamente está viendo la parte histórica. No está viendo la parte espiritual y el plan de Dios que tenía con este pueblo. Pero se aprovechan para utilizar la palabra como paradigma, para decirte que Dios te va a sacar de la pobreza, que tienes que poner de tu parte, sale a las calles, protesta. Y eso no es. Esa no es la función de la iglesia. Participe en la política, esa no es la función de la iglesia. Y te usa la palabra como paradigma. Los profetas mandaron siempre. Los profetas tenían mucho poder ante el rey. Y el rey no podía hacer nada sin los profetas, porque Dios le hablaba al profeta y el profeta le daba la palabra al rey. Y por tanto tenía dominio sobre el rey. Así pasaba en los tiempos bíblicos. Y así mismo tiene que pasar en los tiempos de ahora, cuando sube un presidente. Ahí tienes que estar tú, atrás del presidente, para estarlo dirigiendo. Y ahí vienen, cuando entra alguien al gobierno, vienen los brujos, vienen los chamanes, y vienen y hacen sus conjuros y todas sus cosas, y están como asesores de los gobiernos. Pues también los cristianos tenemos que hacer esto. Apenas se posesiona, tenemos que ir a darle palabra de Dios al presidente, y debemos ubicarnos ahí como sus asesores. Está bien, démosle la palabra, advirtándole. Pero nosotros no somos partícipes de la política, de los gobiernos. Tal vez lo hagan otros, lo está haciendo, ya sabemos quiénes, que siempre están en todo gobierno. Y ellos que están siempre en todo gobierno, que son una potencia a nivel mundial, esa parte religiosa, ¿por qué no han logrado cambiar al mundo? Si están siendo asesores de todos los presidentes en el mundo entero, de todos los países. Y se supone que ellos deben estar ahí luchando por cambiar esta situación política, económica, de la pobreza de los pueblos. Entonces, ya cuántos años han pasado, ya el pueblo ya tiene que haber cambiado, ya la pobreza ya tiene que haber desaparecido. Pero la pobreza sigue, el cuadro de desesperación sigue, las enfermedades siguen. Ese será el camino de la transformación, de la liberación de los pobres, de la socialización de los pobres. Pero usan el paradigma de la palabra de Dios. Y no se puede contemporizar entre estas dos cosas, hermanos. Desconocen el poder que tiene la palabra. Y es que nos impresiona a nosotros como seres humanos ver que una iglesia va y le hace un regalo a un pobre. ¡Ay, qué bueno, qué bendición! Y eso está bien. Lo malo es que están dejando de lado la verdad. Que la verdad es la que te va a hacer libre para toda la vida eternamente. Libre de la pobreza, libre de la miseria, libre de la calamidad, libre de la opresión. La verdad.
Pero la salvación no les interesa mucho. La salvación de las almas. O si les interesa, está bien, pero es en segundo plano. Lo que quieren es impactar al mundo. Y vayan a ver cómo están esas megas iglesias a full. Porque a la gente le encanta eso en estos tiempos. Y las iglesias están llenas con... ¡Ay, usted viera! ¡Ay, porque esa iglesia hace obras! Porque esa iglesia vea lo que hizo, mire lo que hizo, mire hizo esto, mire hizo este otro. Hizo regalos, hizo tales cosas. Y vaya a ver que hasta los enfermos son sanados. Vamos a esa iglesia. Pero esa sanación es temporal. Y entonces esa iglesia crece porque van los enfermos, van los paralíticos y son sanados y nunca más vuelven a la iglesia. Y son sanados. Pero la gente no entra en esa iglesia porque la gente lo que le gusta es el impacto. La gente contemporánea de ahora se deja llevar por esta corriente ideológica y no profundiza en la relación divina que debe tener con Dios, en su palabra. Todo esto va a pasar, pero es por su palabra. Nos va a quitar de allí de todos los oprobios y todos los problemas, pero es por sus promesas. No, es que la pobreza es el resultado social, económico de los gobiernos. Y van apuntando mal por ahí. Y cuando le hablan del pecado, es que el pecado, miren que este hombre está en la cárcel. Miren que están con sus otros dos hermanos, están presos ahí en la cárcel. Él pecó por la pobreza. Él pecó porque no tenía que comer. Por eso tuvo que ir a robar. Él no es culpable. Los culpables son los capitalistas, son los ricos, esos son los culpables. ¿Cómo confunde el pecado? No es un pecado ser pobre. Es el resultado de la injusticia social, política, y que esto acabará cambiando nuevas estructuras sociales.